¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí en vivo, arrancando una nueva noche, Miriam, con una agenda bastante cargada. Exactamente, vamos a hablar acerca de la transición de gobierno. Correcto, sí, evidentemente, y todos los detalles que se van asumiendo, las comisiones que ya están en pleno trabajo, ¿verdad? Para recabar la información del gobierno que se va para el gobierno que ingresa. Exactamente, y ya los equipos, tanto del presidente electo como del Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, están realizando todos los trabajos para que todo salga bien el próximo 8 de noviembre. Y el Viceministerio de Comunicación, por otro lado, también ultimando los detalles para cómo se va a ver cómo se va a desarrollar la transición de mando. Exactamente. Tufi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Miriam? Buenas noches. ¿Cómo estás, Luciana? Todo muy bien, por supuesto. Llegando a las puertas de un fin de semana después de un ajetreado momento de campaña y de cierre del balotaje. Hoy se ha conocido también ya el resultado del cómputo oficial al 100%. Se ratifican los resultados que se conocieron por el CIREPRE el pasado domingo y se va diluyendo cualquier tipo de amenaza ya a este proceso electoral, consolidada la elección de Rodrigo Paz y, como ustedes indicaban, ha comenzado la transición con todos los detalles que va a ser la transmisión del mando el 8 de noviembre. Exactamente, pero también vamos a hablar de la dinastía del poder. ¿Quién viene encima de don Rodrigo Paz Pereira? Evidentemente se ha hablado bastante, claro, Miriam, y ha circulado en redes sociales. Ustedes seguro han visto ese momento emotivo cuando Jaime Paz Zamora se entera de la victoria oficial de Rodrigo Paz, ¿verdad? Exacto. Con lágrimas en los ojos de quien también llevó la banda presidencial en nuestro país. Exactamente, don Víctor Paz es Tesoro, también tío abuelo en realidad de Rodrigo, ¿no es cierto? Sí. Parientes muy cercanos. Y la verdad es que hablaremos esta noche, señores, con don Jaime Paz. En breve estaremos conversando sobre este tema. De que se va a retomar relaciones con Estados Unidos, ya ha habido repercusiones al respecto. Paz Pereira dice que tiene el aval popular. Hoy Bolivia habla de Camacho confirma su candidatura, quiere volver a ser gobernador de su región, de Santa Cruz. Hoy Bolivia habla de, atención, Mercedes está en Bolivia, el gobierno lo niega rotundamente. Hoy Bolivia habla de suben los precios de las carnes. Atención con esto, comerciantes reportan disminución en sus ventas. Atención, hoy Bolivia habla de 2025, Latinoamérica va a crecer en un 2,4%. Y nosotros, dice la CEPAL, llegaremos con un crecimiento del 1%, nada más. Hoy Bolivia habla de Hoy Bolivia habla de Le tenemos una consulta a través de nuestras redes sociales. ¿Crees que existen los duendes y las hadas? Le tenemos esa pregunta porque hoy, evidente, nuestros investigadores paranormales van a hablarnos sobre este tema y algunos detallitos que se habrían encontrado en La Paz y en Bolivia. Veamos cómo está la votación. Por el sí, un 67%, un 33% dice, la verdad, no, yo no creo ni en duendes ni en hadas. Atentos, que hablaré de presentar a continuación nuestros invitados que ya nos acompañan de manera presencial para poder conversar, evidentemente, con estos análisis que venimos realizando respecto a las campañas, para saber qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se pudo hacer mejor de repente en las campañas de quienes estuvieron en el balotaje histórico en nuestro país. Le quiero dar la bienvenida a Martín Díaz Meáviles, estratega político, nos acompaña, muchísimas gracias. El tema comunicacional, ¿verdad? También que es tu punto fuerte. Comunicaciones de marca principalmente. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, Martín. Y también nuestro querido amigo de la casa, Alberto Hurtado. Hola, gracias, muy buenas noches. Miriam, buenas noches. Y gracias por lo de amigo también, ¿no? Sí, ya exacto. Bien, eso. ¿Y tú, con quién estás? Hola, estamos con Claudia Paredes, acá, especialista en comunicación política, también formada en la Universidad Católica, compañera de curso. Es un gusto tenerla aquí, Claudia, buenas noches. Buenas noches, saludar a los panelistas que los conozco, a Álvaro, a Martín y también a Miriam, compañera de la universidad. Exactamente. Y saludar a la población que nos está viendo. Bueno, pues bienvenida. Arranco contigo, Martín, si me lo permites, por favor. ¿Cómo analizas la campaña y cuál habrá sido la principal característica? Te hablo de la campaña de Rodrigo. La campaña de Rodrigo. Creo que hemos visto una mutación de la campaña, ¿no? que siempre a los profesionales nos dicen que hay que partir de lo estratégico. Creo que aquí más bien la táctica ha dictado la estrategia, la forma ha dictado el fondo. Es algo que yo me animaría a decir. ¿Por qué? Porque al final lo instrumental ha sido lo que ha marcado después a lo estratégico, ¿no? Rodrigo y su candidato a vicepresidente se han hecho muy fuertes en TikTok
se han hecho muy fuertes en las redes, fuera del trabajo de territorio que ellos lo han resaltado. Bueno, esto de los 230,000 kilómetros, que es un imposible, pero se lo toma como una hipérbole para que se entienda que han hecho el trabajo de territorio. Algo que marco, ¿no? Porque estamos hablando de la campaña en general, ¿no es cierto? Sí. Algo que marco que es un hito es el hecho de que tengas un candidato ganador en primera vuelta que solamente ha invertido, de acuerdo a las verificadoras, 200 bolivianos en la plataforma de Meta y 0 en pauta publicitaria televisiva, ¿no? Eso tiene que llamar la atención para este proceso, el primer punto. Y para el segundo punto, ya el trabajo específico de interacción a través de las plataformas digitales, ¿no? A ver, yo voy a ir a eso de la interacción y lo que has mencionado, Álvaro, para que vayamos viendo. El hecho de que ya durante bastante tiempo se lo ha visto caminando, ir a poblaciones que jamás vamos a llegar posiblemente en nuestra vida, ¿no es cierto? Porque ni siquiera sabemos dónde están para empezar. Pero él ha sido capaz sí de llegar a poblaciones muy remotas en todo el país, y de ahí venía diciendo ese mensaje que el otro día recordábamos con Luciana: vienen tiempos mejores, ¿no? Y luego vino el capitalismo para todos. ¿Cómo has visto tú ese orden primero, que ha ido de menos a más, digamos, Rodrigo? Bueno, sí, primero, buenas noches. Coincido con Martín que ha sido más una campaña en su primera etapa, no digamos que en la primera vuelta, que se ha ido construyendo en función, la narrativa se ha ido construyendo en función de las reacciones. Algo que no tenemos que olvidar es que se ha trabajado mucho la emoción, pero esa emoción se la ha trabajado en función desde la campaña de Rodrigo, y no sé si Lara, no sé al principio, pero sí diría de Rodrigo, con mucha claridad de provocar emociones, y lo que tú dices muy claramente, que era, ya viene algo, ¿no? Dicen que las mejores campañas son las que prometen y te dan mucha esperanza, y que luego son las que no cumplen, pero eso ya veremos hacia futuro. Una segunda parte ya ha sido mucho más reactiva, un poco más estructurada, un poco más en función, sí, de lógicas simbólicas, porque ya se dieron cuenta por dónde tenían que caminar. Pero yo creo que no hay que ver solo al candidato, sino también hay que ver lo que la gente ha empezado a dar. Hoy en día no hay que ver, digámoslo así en términos clásicos, al emisor, sino también lo que emite el pueblo, el público, ¿no? Estas personas en los diferentes lugares evidentemente le han debido dar mucha información, seguramente ha conocido cosas nuevas, y ahí está la riqueza de la construcción permanente de la narrativa. Y ya no de estas campañas, que eso hay que aprender muy bien, de las campañas donde todo está previamente planificado, la narrativa, el mensaje, la construcción de marca, ¿no? La construcción de marca se va haciendo en la medida en que vas avanzando, ¿no? Yo creo que en este caso la construcción de marca se ha hecho en el camino. No ha Sobre sido... todo esa, ¿no? Exacto. En cambio, la de Tuto no. No, claro. Ya te trae la marca, ¿no? Claro, Tuto ha sido más, claro, Tuto ha sido más tradicional porque ha llegado con la marca hecha, dispuesto a hacer las aplicaciones. La ha modificado para la segunda vuelta. Está súper bien lo que dices, porque más bien la marca Paz Lara se ha hecho en el camino. Sí. ¿No? O sea, y ha tenido estos resultados. Además, creo que no se ha consolidado la marca. Esa es otra cosa importante, ¿no? Sí. Si tú dices cuál es la marca, o sea, en uno ves Tuto, T-U-T, ¿no? Tienes el tipo, la tipografía, los colores, tienes la posición. En Paz Lara no hay eso. ¿Dónde hay un Paz Lara? No hay. Y por lo tanto, sí hay emoción. Hay demasiada emoción. Entonces, eso hay que repensar también. No hay que olvidarse que Fujimori, allá en los años 80-90, justamente cambió la lógica del marketing. Uno de los estudiosos, Kepler, lo dice, porque se dedicó a caminar casa por casa en Lima, ni siquiera llegó a un poco más allá, digamos, ¿no? Lima, Miraflores, qué sé yo, algunas otras poblaciones. Creo que estuvo en los lugares tradicionales aprovechándose del turismo, pero Fujimori fue el primero que logró cambiar la lógica. Con esto a cabo, debería llevarnos a 3 conclusiones básicas. Los medios tradicionales se utilizan para consolidar mensajes, televisión y radio, ¿no? Por lo menos en nuestra población. Segundo, hay que escuchar y hay que hacer clic con la gente. La gente te dice por dónde caminar. Y tercero, las campañas ya no se las piensa en largos plazos, sino las narrativas, los discursos, hay que irlos oliendo, hay que irlos sintiendo en la medida que uno camina, ¿no? ¿Tu fin? Sí, Claudia, ¿coincides en que
en que la marca de este binomio que resultó el ganador ha sido construida en el camino que fue modificándose paulatinamente en función a lo que la misma gente demandaba? Sí, claro que sí, pero básicamente yo creo que la base de la estrategia de la campaña ha sido conectar con la gente. Yo valoro mucho en el hecho de que el presidente actual, el presidente Paz, si bien nos dicen que ha caminado más y ha visitado más de 200 municipios, es que él ha comenzado con mucho tiempo antes que el resto de los candidatos a trabajar en su propia campaña. Primero, como senador, no es lo mismo llegar como una persona común y corriente a un municipio que llegar como el senador participando y escuchando a la gente. Creo que ha sido la primera conexión y ha sido la base para que él pueda ir ganando mucho más campo en el desarrollo de su campaña. Ya lo demás se ha ido acomodando en función a las necesidades comunicacionales que se han ido dando a lo largo de todo el tiempo que hemos estado en campaña. Bueno, ahora Martín, evidentemente Rodrigo Paz no está solo y la campaña no ha sido solo de él. Háblame y hazme, por favor, si te lo pido, un análisis de la dupla, de cómo se ha presentado la dupla y qué es lo que hicieron bien. A ver, creo que ahí ha habido, recordemos que la dupla se consolidó el momento, estaba de candidato a vicepresidente Sebastián Careaga, ¿no es cierto? ¿Tengo el nombre bien? Exacto, Sebastián Careaga, que se fue con Alianza Unidad y entró el capitán Edman Lara, ¿no es cierto? Hay un detalle en la primera, en la encuesta del 25 de julio, yo recuerdo, una de las preguntas era ¿cuál es el vicepresidente que más le aporta a la dupla? Y ganaba Edman Lara, ¿no? Pero ganaba por goleada. Entonces ahí había un primer insight para tomar en cuenta, ¿no? El hecho de que Edman Lara tenga esa llegada, ese alcance, ¿no? A través de sus redes, evidentemente le ha dado mucho impulso a la campaña, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo veía, a él sí se lo veía como el outsider. No sé si estás de acuerdo conmigo. El outsider desde un punto de vista, no el político, porque vos acabas de decir, por ejemplo, no es lo mismo llegar como un nuevo, totalmente neófito, que como el senador. Pero aquí estaba, además, ¿no? El recuerdo era del policía que se había rebelado contra la corrupción. Además victimizado, ¿no? Así. Exacto. Mi cuello. ¿No? Algo que pega muy bien. Nos guste o no, pega muy bien. O sea, gusta, ¿no? Gana likes, vamos a decirlo en esta época, ¿no? Entonces, había algo más que también quería decir sobre esta construcción de marca, ¿no? Siempre nos vamos a tomar mucho tiempo para decir qué es una marca, qué es un logo, qué es la construcción de identidad visual. En este caso, el PDC, por ejemplo, el PDC tenía sus colores, ¿no? Sus colores de mucho tiempo, Partido Demócrata Cristiano, etcétera, etcétera, una cruz ahí, etcétera. Pero, por ejemplo, yo me daba cuenta que cuando hacían campaña en la segunda vuelta, si tenían que hacer campaña con una agrupación ciudadana cuyo color era el amarillo, el naranja, pues utilizaban esos colores y ya está. Es decir, los adoptaban. Incluso yo vi que en algunas poblaciones han prácticamente desenterrado las banderas naranjas del MIR y las han plegado a la campaña por un tema de que simplemente tenía sentido. Tal vez, ¿no? De identificación. Podría claro, ser, sí. Exacto, ¿no? Entonces, oye, pero eso te corto, si me permites. Sí. No, dale. El tema de identidad también cambia el concepto, ¿no? Porque antes soy del MNR, ¿no ves? Tenías que hacer una serie de símbolos, ¿no? Soy de tal partido y tenías que vestirte de una cierta manera. En este caso, la identidad como tal deja de ser tradicionalmente conceptualizada y de pronto adopto las identidades de los lugares donde estoy, pero no al estilo Evo, ¿no ve? O sea, voy a un pueblo, voy donde Qué bien, tales, ¿no? lo que estás mencionando es muy importante, porque evidentemente él, desde que ha comenzado con sus videos y su travesía viajando por todo el país, iba con su sombrerito chapaco. Estoy bien, era sombrerito chapaco, claro. ¿No es cierto? Vestido como para una caminata larguísima. Y se presentaba justamente aquí, cuando estaba ante un público masivo, grande, de una forma más simple. En foros y debates sumamente elegante, esos tres cambios. Sí, tal vez había un cuidador de imagen más por ahí, bien, ¿no? Ahí yo diría que se aprecia el mix.
¿no? Porque vos lo tenías a Rodrigo, que en algún momento hasta llevó un banner ahí al foro de la CAO, si no me equivoco, para que lo inviten. Invítenme, aquí está el teléfono, llamó mucho la atención, pero evidentemente el momento que era invitado asistía de elegante. Y lo tenías al contrapeso, que era Edman Lara, que eran el blue jean, los tenis, digamos, y la camiseta de la selección. Y la bolsita. ¿No? Y la bolsita, exacto, ¿no? Entonces tenías un contrapeso visual bastante interesante, bueno, que al final les ha resultado ganador. ¿No? A mí en lo personal no me gustaba verlo con la camiseta de la selección, pero ahí están los resultados, ¿no? El resultado canta, ¿no? Lo que pasa es que querías una camiseta de otros colores. Del Tigre. Claro. Toda la vida. No. El Tigre y la selección. Yo sí. El Tigre y la selección, Tufi, siempre. por favor, adelante. Hola, Claudia. Sí, quiero rescatar el tema de lo simbólico para preguntarle a Claudia justamente cuánto ha pesado lo simbólico, el lenguaje de la imagen en todo esto que es comunicación política, camiseta de la selección, en su momento también la presencia de ciertos trajes típicos de algunos lugares. ¿Cuánto pesa realmente esto en un resultado exitoso? Bueno, muchísimo. Yo veo a Edman Lara con una simbología de acuerdo a las regiones, de acuerdo a lo que se busca. De hecho, ha sido muchas veces criticado en el último debate que se dio entre vicepresidentes, pero sin embargo él reflejaba unidad a través de la camiseta, la bolsita, que no era guayo, era de un material del oriente. Entonces yo veo en Edman Lara el populismo como tal, ¿no? Es una persona que ha sabido llegar a la gente con lenguaje muy sencillo y también reivindicando, ¿no? Hasta esa forma bravucona de darla a veces de manera hormonal, que a muchos les ha caído mal, pero a otros sí les ha ganado, si vale el término, el corazón. Se han sentido muy identificados con él. Me ha parecido muy interesante la presentación y la forma como se lo ha presentado como candidato, y ahora, bueno, pues es nuestro vicepresidente. Bueno, Martín, vamos nuevamente contigo, por favor. Y ahora quiero pasar al tema de la simbología del poder, ¿verdad? Ya este anuncio que se ha hecho con las notas que se están enviando, el cambio de la chacana por el escudo. ¿Esto puede traer algún tipo de reacciones? Pienso que puede traer reacciones, pero creo que hay que ser muy consciente de los marcos de referencia. Lo que está cambiando, primero, ¿no? Que se han abierto cuentas en redes sociales, ¿no? Que corresponden a la oficina del presidente electo. En este momento está identificada de esa manera, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, está firmando con el escudo nacional, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? Entre comillas, cambiando todavía. La marca gobierno, ¿no? La marca gestión, ¿no? Es decir, el decreto 4445, ¿no? De marzo de 2021, ¿no? Daba lugar a esta chacana, que no es solamente la cruz andina, sino que en base a la cruz andina y a 24 diseños de distintos textiles de distintas partes del país, conforma la identidad visual de la marca gobierno, ¿no? Entonces, hay que ser bien consciente de que es la marca gobierno, no los símbolos patrios, ¿no? Yo también he visto hoy día en redes diciendo, ¡ay, qué bien, está volviendo el escudo! No es que el escudo se lo ha retirado. Siempre esa identidad visual, claro, esa identidad visual corresponde a la firma y a la identificación de las instituciones y de los actos que se han llevado a cabo durante estos últimos 5 años. ¿Qué dices tú, Álvaro? Que es peligroso, pero a la vez muy interesante para mí en este momento pensar que al no haber una identidad de los candidatos como tal, ¿no? Me identifico en función de lo que la gente quiera, pide, pero llego al poder. Voy a empezar a excluir las otras identidades también, ¿no? Es decir, pienso a futuro que hay así como un exitismo de que voy a ganar, voy a imponer. ¿Qué cosa? ¿Cuál identidad? No es PDC, es Rodrigo versus Lara. O sea, ¿tú estás viendo que va a ser negativo el cambio? Pero por otro lado también hay un aplastar a las otras identidades que han construido identidades culturales, identidades territoriales. Pero ¿cuál es el equilibrio, ¿no? Ahí, Álvaro? ¿Cuál es el equilibrio? Sí. Primero, ¿por qué tendría que haber equilibrio? Yo más bien creo en las tensiones, ¿no? Creo que debería haber tensiones, pero unas tensiones de respeto. Por ejemplo, lo indígena, que no se pierda,
pero no por ello que sea una pelea frente a, digamos, este mundo de la clase media o de los exitistas, ¿no? Creo que hay que rescatar y hay que valorar que hemos aprendido que este país está compuesto por otras personas y debemos tener, por lo tanto, si quieres llegar al equilibrio, la identidad nacional, ¿no? En nuestro país esa identidad para mí es caótica. Si tú aplicas las 3 reglas básicas de la teoría del caos, las tienes ahí, y una de esas es la contradicción y la tensión. En Bolivia nos gusta esta tensión. Es que no los equilibrios. Entonces, ¿qué símbolo voy a poner? La camiseta de fútbol, por ejemplo. Bueno, ¿ese va a ser mi equilibrio? No, pues, ¿no es cierto? Entonces creo que hay, y cierro con esto, Martíncho, creo que hay un exacerbo, inclusive con este tipo de entrevistas, de lo formal, de mirar lo bello y atractivo, que se llama lo estético, y nos olvidamos de lo ético. Y en comunicación, mientras no tengas ética y estética, no estás comunicando, estás manipulando y estás convenciendo a la gente para llevarla por un camino, digamos, de no muy profundo, no muy de participación, ¿no? Eres estético, pero no ético. De acuerdo. Yo creo que lo que hay que cuidar, tú mencionabas un término ahorita, peligro, decías, ¿no? Yo prefiero quedarme con riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿No? Evidentemente hay muchos sectores en este momento, y eso no hay que perderlo de vista, que tienen miedo de perder representación, ¿no? Entonces, vámonos 5 años atrás, a la entrada del gobierno de transición, ¿no? ¿Cómo eran los actos oficiales? Tenías al centro la bandera rojo, amarillo y verde, ¿no? A la izquierda la huipala y a la derecha la bandera con el patujú, ¿no? Entonces, como una representación de los pueblos indígenas de tierras bajas del oriente, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, también yo estoy expectante de ver si es que la huipala va a seguir como parte. Por si acaso, la huipala está reconocida por la Constitución como símbolo patrio. Ojo, ¿no? Entonces, también, si de un momento para el otro la retiras, yo creo que va a haber problemas con esa representación, ¿no? Y tal como tú dices, se pueden generar ese tipo de tensiones, ¿no? Porque ahí tenemos que pensar primero en lo funcional, ¿con qué voy a firmar mis actos administrativos? Luego en lo simbólico, ¿qué significa el hecho de que yo ponga la huipala o de que no la ponga, ¿no? Y después con lo estético, que bien dices tú, tiene que ir equilibrado con lo ético. Entonces ahí yo pienso que tiene un muy interesante desafío la nueva gestión de gobierno. Y si es para dar una sugerencia, de verdad, el tema de la camiseta de la selección, que no es otro color que el del verde bandera, básicamente, puede ser un interesante punto de partida, porque en algún momento ha sido un elemento integrado. Es el elemento que nos une, lastimosamente o felizmente, todos verán. Y no hay que olvidar esto de la identidad. Entonces, en resumen, ¿no? No había identidad, se va construyendo la narrativa, la identidad, aparecen 2 personajes que se comienzan a contradecir, pelear, son los actuales gobernantes electos, no han firmado, pero ya son los electos. ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? El equilibrio, el desequilibrio, la contradicción, creo que es importante porque nuestra sociedad se mueve básicamente sobre símbolos. No mueves a la sociedad por realidades o reflexión o grandes lecturas profundas. Se las mueve por emoción. ¿Eso es bueno o malo? Eso es un tema ético. Como comunicador o como trabajador en investigación en esto, creo que hay que trabajar la identidad como lo nuevo que viene, sin desechar el pasado, pero sin atacar necesariamente, ¿no? Ahí va a aparecer un personaje, se las tiro, don Evo Morales, que van a hacer con el azul, blanco y negro. Habrá que jugar pues con esa identidad que es parte del gran cambio que ha habido también, no puedes negarlo. Permítame, Tufi, por favor, adelante. Sí, retomando, Claudia, este tema del cambio de marca del gobierno que se ha visto hoy con la definición de oficina del presidente, por ejemplo, como marca. Creo que en Argentina también se llama oficina del presidente en vez de Milei. ¿Cómo estás viendo? ¿Esto es positivo? ¿Cómo lo puedes leer? Bueno, desde una perspectiva política comunicacional, creo que esto de cambiar la chacana por el escudo tiene 2 mensajes, un mensaje explícito y un implícito. El explícito es la recuperación de la institucionalidad
está en la Constitución Política del Estado, el escudo reconocido como un símbolo nacional. Y el implícito es darle la certeza a aquellos que no han votado por Rodrigo Paz, el hecho de que se está tratando de lograr un cambio real. Y esta puede ser una forma de dar esta señal. Ahora, en relación a la oficina del presidente, yo creo que es recuperar una vez más el tema institucional, ¿no? Y darle el valor que a veces a lo largo de estos años se ha ido perdiendo, ¿no? La Casa del Pueblo frente al Palacio de Gobierno. Creo que se le está tratando de revalorizar esto como pues un espacio de poder muy importante, recuperando este tipo de simbologías. Recuperando, me suena. Hola Claudia, primero un gusto verte desde hace muchísimo tiempo. Eso de recuperar también me preocupa, ¿no? Recuperar significaría que lo hemos perdido. Yo creo que no se ha perdido. Creo que se ha mezclado, ¿sí? Se ha hecho es que no es solo una mezcla, sino es una mixtura. Y entonces tenemos así como una comunicación simbólica donde hay identidades. El verde, insistiría que sí podría ser un buen manejo, pero también hay el multicolor, ¿no? Hay el multicolor y no podemos perderlo porque esa es la identidad con la que se identifican también otras poblaciones. Entonces, estoy de acuerdo que va a haber un gran cambio y un momento interesante para que veamos estos nuevos símbolos de identidad nacional. Pero, lo que sí es, no sé si hablamos de perder. ¿Puedo responder? Sí, Claudia. Álvaro, sí, no, lo que yo creo es que desde una perspectiva político-comunicacional tenemos que construir una identidad nacional como tal. Efectivamente es muy importante lo que ya está en la Constitución, la recuperación de los pueblos indígenas, toda esta inclusión que ha sido muy importante y trascendente a lo largo de la historia. Pero hoy por hoy debemos enfocarnos en construir la identidad nacional como tal, disminuyendo las diferencias, las divisiones que se han ido dando a lo largo de estos últimos años. Yo estoy de acuerdo con Claudia, con como un fin ulterior. Es decir, de verdad creo que es una utopía para todos los que trabajamos en comunicación, la construcción de una identidad nacional. La reconstrucción del tejido social, ¿qué te parece? Ahí es donde yo me voy a la palabra recuperar que ha utilizado Claudia. Lo que pasa es que las instituciones tienen que recuperar su credibilidad. Okay. Ese es el punto. En términos de comunicación, por ejemplo, ahorita, más allá de la labor periodística que es consultar a 1, 2, 3 fuentes, contrastar la información, en este momento uno va donde una fuente oficial y sabe que no puede confiar. Sabe que le están ocultando información, el Banco Central, el no sé, ¿no? Entonces, ahí yo veo que hay que dar el primer paso. Creo que eso es algo que le tenemos que exigir en términos de comunicación a esta nueva gestión de gobierno. Transparencia, claridad en la comunicación. Si las cosas están mal, ¿qué tan mal están? Si las cosas están bien, aquí están las cifras. Eso yo lo veo como un buen primer punto de partida. Ahorita, por ejemplo, estas marchas que hasta hace un par de días estaban reclamando supuestas irregularidades, es justamente, o sea, yo decía, no es que van a pararse a ver las cifras y van a parar la marcha, ¿no? Eso es producto de esta crisis también de la institucionalidad, ¿no? En la que estamos en este momento. Ahora, bueno, sí, la pregunta para todos, por favor, ¿cómo ven o cómo analizan el perfil que debería tener el gabinete del próximo gobierno? Difícil. Muy técnico. Perfil griego, no. Sí. Yo pienso que tiene que ser un gabinete muy técnico. Hay cosas muy urgentes en este momento que resolver. Entonces, en primer término, yo, por ejemplo, ahí sí dejaría un poquito para después lo simbólico. En este momento se necesita un gabinete muy técnico. ¿Y el equipo comunicacional, cómo lo ves tú? Primero profesional, no adoctrinante, sino totalmente con una capacidad de equilibrar esto de ética y estética, sensible a las
a los modos de comunicación de los diferentes estratos y vivencias nacionales, capaz de construir puentes entre las diferencias y además con dos tendencias estéticas. No ser minimalistas, ¿no? O sea, agarrar los símbolos lo más fáciles y limpios, pero tampoco hacer chullo y tener, digamos, toda una magia ahí mix, ¿no? Tener esa capacidad de resumir y decir las cosas con claridad, sencillas, pero además que orienten a la población. Estoy muy de acuerdo con el tema de rescatar desde ese concepto. Hay que rescatar el diálogo entre las personas. Yo creo que el equipo de comunicación, si quieres ver en personas, tiene que trabajar sobre las redes sociales, tiene que trabajar sobre repensar los medios del Estado. ¿A qué te refieres con eso? Que, por ejemplo, hay que pensar cuál es la verdadera función de Canal 7, Televisión Boliviana, no de la empresa estatal. O sea, no de la institución, sino el concepto de la televisión. Sí. El concepto, incluir en el concepto de la televisión a las televisiones estatales, es decir, universitarias, cambiar el concepto de las radios, no solo son radios para la población adoctrinante, sino deben ser informantes. Entonces, a eso me refiero, a que tienes que repensar el uso de los medios de comunicación en el Estado. Sí, claro. Y una más, a ver, ¿cómo social. ves tú el problema, la relación que va a tener este gobierno, este nuevo gobierno, con los medios de comunicación? Lindo. Porque ya has escuchado algo. Yo no. Todos hemos escuchado. Sí, complicado, ¿no? Complicado. La relación va a ser entre SENA, para ciertos grupos, un presupuesto que va a tener que definir si lo eleva y solo lo domina una instancia que es el Ministerio de Comunicación. Si va a dividir ese Ministerio de Comunicación en propaganda e información social. Y la otra cosa que hemos escuchado, ¿no? Que sí hay que repensar una relación de... Es que lo malo que hemos escuchado es que se va a condicionar a los medios. Es decir, vamos a decirles cómo seguir adelante. Y los medios están muy claros que no van a ir por ese lado, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a condicionar a los medios? Tenemos que darles la información como ha ido saliendo ahora, ¿no? Te presento a tal y tal. ¿Cuántos nos hemos dado cuenta que ha habido como una cadenita entre ayer y hoy día de la persona que está saliendo del ministerio, que se ha reunido con la futura probable persona que lo va a sustituir? A ver, hagan una relación, dónde se paraban, cómo se paraban, qué les han dado, quiénes han informado, qué medios han informado así. Lo que pasa es que todavía no hay alguien que esté encadenando todo esto. Entonces, ¿cómo va a ser la relación? En resumen, fragmentada, porque es la mejor manera de controlar socialmente. Yo pienso lo mismo, incluso yo te diría, bien grave el desafío que vos le estás dando al nuevo gobierno de decir ni ser minimalistas ni hacer la chanfaina, ¿no? Claro, es que la verdad es que es un momento de buscar equilibrios, ¿no? Yo pienso que el nuevo gobierno va a tener que hacer un replanteo absoluto de su relación con los medios. Y con los medios estoy hablando con el 360. ¿No? Es decir, estamos hablando ahorita, por ejemplo, de Bolivia TV, de Radio Patria Nueva. Es decir, tiene que haber un replanteo total y absoluto, porque tiene que haber mucha escucha social, ¿no? Tienen que partir haciendo, más bien, que creo que eso es algo que han venido haciendo los candidatos, ¿no? Que es partir de las plataformas donde la base está en la escucha, ¿no? Entonces, yo pienso que va a haber un replanteo prácticamente desde cero. Lo que se podría hacer es tomar puntos de referencia de lo que se ha hecho en recientes administraciones, en administraciones públicas que se hayan instalado recientemente, pero tomando en cuenta las diferencias que nosotros tenemos como bolivianos, ¿no? Tufi, por favor. Sí, Claudia, han pasado 4 días desde el balotaje y particularmente yo tengo la impresión que recién se está organizando la comunicación tanto de Rodrigo Paz como de Lara. Es más, ha estado priorizando las entrevistas internacionales y alguna local. Por su lado, Lara como que desapareció los primeros 3 días después del balotaje y sacó un video ayer
¿Cómo se va, desde tu punto de vista, ordenar esto? ¿Cómo se lo puede ordenar? Porque además aparecen varios voceros dentro del PDC. ¿Cómo estás viendo ese tema del cuidado de la comunicación del presidente electo y también del vicepresidente? Bueno, antes que nada me gustaría complementar a lo que hablaron mis otros compañeros, y es que creo que los medios del Estado hoy más que nunca tienen que esforzarse por mostrar credibilidad ante la población, en el sentido de que la gestión que está por comenzar va a tener una política de puertas abiertas en el tema comunicacional. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, yo alguna vez vi programas del exterior, específicamente de Bukele, que daba a conocer las reuniones de gabinete a través de sus medios. Eso es transparencia, porque ahí uno sabe qué es lo que dicen, qué es lo que hacen, cómo están guiando el país. Me parece que es muy importante. Me parece que es muy importante que las sesiones del Parlamento sean también televisadas y dadas a conocer, para que la población vea cómo sus representantes están actuando ante la población en relación a temas puntuales. No, creo que más que nunca se debe afianzar esa credibilidad de parte de los medios del Estado. Ahora, puntualmente en el tema de los medios de comunicación, el Canal 7 o Televisión Boliviana tiene una muy buena infraestructura para llegar a toda la población, y también se tiene las radios comunitarias, por ejemplo, que las ha mencionado Álvaro, que pueden fácilmente apoyar al Ministerio de Educación para el desarrollo y poder inculcarle la parte educativa en zonas rurales. Son varios recursos técnicos que hoy por hoy tiene en el Ministerio o el Viceministerio de Comunicación, que es oportuno que en esta nueva gestión se los pueda utilizar en beneficio de la población. Bueno, en relación a tu pregunta, Tufi, yo creo que todavía están en una etapa de transición en el gobierno que pronto iniciará sus actividades este 9 de noviembre. Yo me imagino que incluso entre los representantes en el Parlamento, las mismas figuras que están alrededor de Rodrigo van a comenzar a ver cuáles son los más aptos para ser los voceros. Me imagino que deberán pues escoger personal el más idóneo para que pueda efectivamente tener una buena estrategia comunicacional, porque de eso va a depender. Uno no termina la campaña, uno continúa de diferentes formas, si vale el término, comunicando qué es lo que va a hacer ya en gestión, que va a ser fundamental que esto lo haga paso a paso. Bueno, Claudia, le agradecemos muchísimo. De igual manera, Álvaro, Martín, quiero comprometerlos a los tres porque esta charla está por demás interesante, y una segundita nos caería de maravilla, por favor. Los invitamos para que puedan estar en los próximos días con nosotros. Gracias por su presencia aquí en vivo. Gracias. Bueno, a ustedes, ¿no? Gracias. Un gusto. Claro que sí. Un gusto, Martín. Tenemos música para ustedes.
a hablar del proceso electoral y de las diferentes misiones de observación que han estado presentes, ¿cierto?, en nuestro país, tanto las internacionales como en las nacionales. Fundación Jubileo ha presentado un informe ya de los últimos días, por favor, y vamos a repasar algunos puntos importantes de lo que se ha generado. Informe preliminar, misión de observación electoral, Fundación Jubileo, elecciones generales 2025, segunda vuelta electoral. Contexto electoral, la segunda vuelta se desarrolló en un clima de guerra sucia, desinformación y polarización, además generando incertidumbre ciudadana y desconfianza. Reacción del electorado. Parte de los votantes manifestó desconfianza en los resultados preliminares, CIREPRE y desconocimiento sobre mecanismos de denuncia, lo que afecta la percepción de la justicia electoral. Bien, veamos lo siguiente, por favor. Los canales de comunicación. Las redes sociales fueron el principal medio de difusión, pero con alcance limitado en áreas rurales, lo que amplió brechas de desinformación. Y desinformación y redes sociales. Las redes sociales y la inteligencia artificial dificultan el control de la guerra sucia. El órgano electoral plurinacional enfrenta limitaciones para rastrear y sancionar contenidos desinformativos o ataques políticos. Los riesgos identificados. Este informe presentado por la Fundación Jubileo. Se detectan riesgos para la integridad electoral por la falta de regulación efectiva del uso político de redes sociales y la rápida propagación de contenidos falsos. Bueno, Miriam, conversemos sobre este tema, por favor. En breve, vamos a establecer contacto con Juan Carlos Núñez, por favor, desde la Fundación Jubileo. Juan Carlos, qué gusto saludarlo. Estamos nosotros repasando parte del informe que se ha presentado por justamente la Fundación Jubileo luego de la observación. Quisiera que me dé las primeras impresiones, evidentemente, de estos puntos que hemos enmarcado. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Sí, efectivamente, ya hemos presentado nuestro informe preliminar sobre lo que aconteció en el proceso electoral. Creo que hemos tenido un largo periodo entre agosto de las elecciones nacionales hasta ahora, 19 de octubre. Le hemos caracterizado por sentir una especie de fatiga electoral, creo, en la población, y lógicamente hay varios procedimientos que se han ido mencionando. Por ejemplo, hemos tenido algunos retrasos en la apertura de algunas mesas, pero también, por otro lado, la presencia de jurados electorales. No han sido el número completo de los jurados electorales. En algunos casos han funcionado las mesas con un número mínimo de 3 jurados y en algunos lugares inclusive cierta apatía en los electores para poder sumarse a poder conformar la mesa electoral de su momento. Porque ustedes saben que por la norma, si es que no hay jurados electorales, pues los primeros votantes que van pueden ser elegidos ellos para conformar la mesa que atienda a los distintos electores. Claro, Juan Carlos, ahí aprovecho y menciono esto, que el Tribunal Supremo Electoral manifestaba que lo mínimo son 3, evidentemente, que se convoca a 6 jurados, tomando la previsión que con el mínimo de funcionamiento pues es 3. Y ahí muy bien usted enmarca que si no estuvieran los 3, pues se debe convocar a los primeros ciudadanos que puedan asistir a la mesa a votar. Siga, por favor, gracias. Bien, pero ese fue un elemento que creo que ha caracterizado el momento. Pero vuelvo a repetir, creo que el tema de la fatiga electoral fue una característica. Creo que este periodo largo entre agosto, ahora octubre, claro, y con todo un contenido de guerra sucia que creo que ha hecho que la gente esté prácticamente casi hastiada con el tema electoral, y han sido los resultados estos. Por otro lado, en algunos casos hemos tenido sí la capacitación a los jurados electorales, pero ciertas dificultades en los procesos de apertura en las mesas y también en el tema del cierre de las mesas, ¿no? En algunos casos hasta en las propias hojas de trabajo, en algunos casos hicieron una apropiación no adecuada. En algún caso encontramos con que la gente que no había ido a votar la pusieron contando como si fuera voto nulo. Es falta de cierta orientación e información, pero al final eso se corrigió, porque lógicamente el acta es la que finalmente nos da el documento en el que inclusive hay un recuadro
en donde se plantean observaciones y ahí se podían corregir todos estos temas. Así que fueron temas que sí se han dado en las distintas mesas. Hemos estado alrededor de 3.525 mesas electorales, con casi más de 800 personas movilizadas, entre más de 720 observadores en las distintas regiones del país, y otro equipo humano que estaba justamente haciendo un monitoreo en el CIREPRE, pero también por otro lado teníamos reporteros comunitarios en varios lugares. Habíamos estimado nosotros que podían darse ciertas situaciones complejas en regiones donde se ha caracterizado el voto nulo en las elecciones nacionales, pero finalmente no pasó nada. Llegaron las maletas electorales con la debida anticipación, pese a las dificultades de gasolina que se tuvo en algunos tribunales electorales para garantizar la llegada de las maletas electorales, pero pasó el tema. Y creo que lo que hay que decir es que más allá de esta fatiga electoral en la ciudadanía, se ha cumplido y hemos estado en un clima de absoluta tranquilidad en el proceso que hemos desarrollado en esta segunda vuelta. Permítame, Juan Carlos, Tufi le tiene consultas también, Tufi. Juan Carlos, ¿qué es lo más álgido que usted ha podido detectar en este proceso de votación y posterior cómputo? ¿Hay algún aspecto que pudiera mencionar y para que se pueda modificar en el futuro? Bueno, en realidad creo que el tema fundamentalmente de la vocería nuevamente del Tribunal Electoral, creo que es un tema que tiene que acabar de afinarlo, y eso lo decimos en el reporte, porque pues los vocales a veces salen por su propia cuenta, no hay una vocería única, y creo que en momentos tan especiales como esta primera experiencia de la segunda vuelta es necesario tener una sola vocería. Esa es una recomendación que ya viene desde las elecciones nacionales, porque a veces surgen interpretaciones propias de algunos vocales y que nos llevan más bien a una mayor desinformación o desorientación. Ese es un elemento que creo que hay que ver cómo se lo pueda ir ajustando de manera más concreta. Por otro lado, es el tema de la necesidad de una mayor y adecuada coordinación entre el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales, especialmente en la llegada con la información y la adecuada orientación a la ciudadanía. Creo que ese es otro tema que todavía hay que seguir ajustando en lo que son los procesos electorales que hemos llevado adelante. Si algo resaltar, Tufi, es el tema del CIREPRE. Creo que ha sido el mecanismo estrella en estas elecciones. Realmente hay que reconocer todo este trabajo, de la finura del trabajo que se ha desarrollado en el momento de agosto, del 17 de agosto. Creo que ha sido el mecanismo que le ha dado certeza, certidumbre, confianza a la población con los resultados que nos han otorgado esa noche del 17 de agosto. Y ahora otra vez nuevamente cumple un rol muy importante. Lógicamente que hoy en una segunda vuelta es un tema que el CIREPRE solo nos marcaba tendencias. Teníamos cierta preocupación de que la diferencia sea mucho más angosta entre lo que significaba el candidato Tuto Quiroga y el candidato también Rodrigo Paz. Pero más bien que la tendencia del CIREPRE fue muy importante, porque ya nos reflejaba que había una diferencia de 9 puntos prácticamente, y eso al final en el conteo oficial que hoy día entiendo ya cerraron, es que volvemos a reconfirmar esa situación, y creo que en eso apoyó el tema del CIREPRE. Se quiso poner dudas. Hubo un apagón en la zona de Achumani, pero eso en ningún momento fue una limitación para el funcionamiento del CIREPRE, porque tienen generadores propios para poder trabajar en ello. Entonces creo que son imprevistos, pero que en ningún momento afectaron a todo el tema del proceso de la integridad electoral que hemos desarrollado. Creo que hay que felicitar por un lado a la ciudadanía, pese a todo este largo periodo que hemos tenido entre las elecciones nacionales y la segunda vuelta, pero también felicitar al órgano electoral, porque creo que ha sido un trabajo impecable. Más allá de todos los supuestos cuestionamientos que se han dado, creo que hoy se ha demostrado que tenemos un órgano electoral que ha logrado cumplir lo que se estaba esperando, y darle confianza
y darle certidumbre a la población, porque ahora sí que tenemos que enfrentar la crisis. Ya hemos superado el tema preelectoral, y algo valioso también, pese a todo, son los debates públicos que hemos tenido. Después de 20 años tenemos la posibilidad de conocer la opinión de los candidatos y las posiciones sobre algunos temas, y que hoy día tendrán que ser profundizados. Sí, evidentemente. Ha hecho énfasis en el tema o la palabra largo, porque ha sido, sí, evidentemente un proceso hacia una segunda vuelta en tiempo superior a, por ejemplo, otros países de la región que también han atravesado este momento. Sí, en Bolivia fue la primera vez y ha sido una nueva experiencia de igual manera para el Tribunal Supremo Electoral. Pero ¿qué se podría mejorar al margen del tiempo? Bueno, es el tema de la comunicación y la información. Creo que hay necesidad de seguir ajustando la necesidad de orientar e informar a la ciudadanía en un tema de balotaje, en una capacidad de poder de alguna manera establecer ciertos criterios no sé si es la palabra control, pero por lo menos de regulación en cuanto a lo que significa este tema de la guerra sucia, ¿no? Yo creo que eso ha afectado mucho. Hemos sentido que la gente ha entrado en un marco de incertidumbre en agosto a las elecciones. Todos hemos salido, creo, tranquilos con el proceso, y después otra vez se deterioró con todo este debate que fue tan nocivo para la orientación ciudadana y ejercer el derecho al voto. Creo que estos temas tienen que ser cuidadosamente regulados, y habrá que también llamar a la responsabilidad a los candidatos. Miren, nosotros hemos hecho en este largo periodo entre las elecciones nacionales y ahora una campaña en la que decíamos el futuro no tiene segunda vuelta, llamando a los candidatos a una mayor responsabilidad en lo que significa orientar a la población sobre las propuestas que tienen, pero por el otro lado también a la ciudadanía para que se informe sobre lo que se lleva adelante. Y creo que hoy día todavía estamos en un rol muy grande de poder seguir informando a la población, porque tenemos sectores en la sociedad que piensan que porque cambió el gobierno, este señor Paz va a tener la varita mágica de que va a solucionar los problemas de la noche a la mañana, y no es cierto. Tenemos un proceso de una crisis que ya viene desde hace 10 años atrás, y tenemos que buscar cómo resolverlas, y eso no se soluciona de un día para otro. Este va a ser un tema que nos va a tener todavía en un proceso preocupante de inflexión en el país, y que va a tardar no solamente meses, tal vez sea un año o un poco más para poder estabilizar la economía. Por lo tanto, hay que hacer un llamado a la sociedad, a los sectores sociales, de que tenemos que compartir entre todos la crisis. No es posible que hayan sectores que hoy día estén poniéndole plazos fatales a un gobierno que ni siquiera está posesionado para poder solucionar sus problemas sectoriales, cuando la situación es que nos va a afectar a todos, y lo que hay que velar es porque los sectores más vulnerables no tengan el mayor impacto de la situación de la aplicación de medidas ciertas que se tienen que tomar de ajuste económico en el país. Entonces, la información es muy valiosa, la orientación a la población tiene que ser un tema muy importante a ser encarado hacia adelante. Juan Carlos, algunos políticos ya electos han planteado reformas electorales, o dicen que van a plantear reformas electorales. ¿Qué piensa usted? ¿Se deben hacer reformas a la ley electoral? Bueno, yo creo que tenemos que trabajar ese tema de manera más cuidadosa. Por eso están estas misiones de observación electoral. Son espacios que nos permiten a nosotros velar porque todos los procedimientos y las normativas se desarrollen adecuadamente, y cuando encontramos estas situaciones de ciertas debilidades o limitaciones, pues acaban siendo en el documento final, porque hasta ahora lo que hemos entregado es un informe parcial preliminar al Tribunal Supremo Electoral. Hasta fin de mes, calculamos, vamos a entregar el informe final, y ese informe final va con un conjunto de recomendaciones para ir mejorando los procesos electorales. Pero creo que no tienen que ser solo iniciativas de uno u otro político, sino para eso están las misiones de observación. Seguro que la misión de la Unión Europea también ha tenido que dejar un conjunto de recomendaciones como la de la OEA, y pues en Bolivia tenemos
tenemos estas misiones de observación, como el caso de la MOE Jubileo, que va a tener su aporte y ojalá mejoremos los procesos electorales hacia adelante. Estamos al frente de un proceso muy especial el que se nos viene al próximo año, las elecciones subnacionales, pero con un cambio de vocales electorales. Ya muchos de los que hoy están en momentos en que ya van a cumplir su función, y por lo tanto también esa observación que hagamos a cómo se van a seleccionar y elegir los nuevos vocales será también una tarea no solo de los legisladores, sino de entidades como las nuestras de misión de observación, para ver que adecuadamente y de manera transparente se vayan eligiendo a las mejores autoridades que asuman estos retos que tenemos hacia adelante. Pero más allá todavía, creo que más allá del tema electoral, hay que aportar a la institucionalidad del país. Sí. Y en ese sentido, una misión de observación como la que hemos organizado, y gracias a las universidades e instituciones que son parte de esto, también tenemos que estar presentes en el Parlamento cuando se tenga que elegir al Contralor, cuando se tenga que elegir al presidente del Banco Central, a las entidades autárquicas. Es la mejor manera de respaldar a la institucionalidad cuando seamos entidades de sociedad civil, que tengamos acceso a que podamos ver, observar que efectivamente se cumplan todos los criterios para tener las mejores autoridades a futuro. Don Juan Carlos, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche aquí en vivo. Muchísimas gracias, y bueno, pues hay que seguir adelante con la información, es valiosísima para la población y creo que eso es lo que tenemos que hacer todos. Muchísimas gracias. Gracias, don Juan Carlos. Bien, hacemos una pausa, quédese con nosotros. En breve hablaremos de duendes y hadas. ¿Usted cree? Vamos a hablar de duendes y de hadas. Repasemos los siguientes datos porque nuestros especialistas ya están también en estudio. ¿Qué son los duendes? Vamos a verlo. ¿Qué son los duendes? La pregunta. Son criaturas míticas, pequeñas y mágicas, presentes en muchas culturas, conocidos por sus travesuras y su conexión con la naturaleza. Características. Criaturas pequeñas, humanoides, con aspecto de viejo o de niño. Pueden causar ruidos, travesuras y asustar a la gente, o descritos como espíritus protectores de un lugar. Se les atribuyen poderes mágicos como volverse invisibles o cambiar de forma. Su concepto varía según la cultura, pudiendo ser desde espíritus domésticos inofensivos hasta ladrones maliciosos. Le tengo un poquito más de información. Los tipos de duendes. Los gnomos, ¿verdad? Los que vemos generalmente en las películas. Los chaneques. Vea usted esa imagen, por favor. Los trasgros. Ahí está, con otra característica diferente. Vuelvo aquí. El duende sepulturero. Leprechaun. Esos son los que tendríamos en cuanto a los tipos. Y en Bolivia, vamos a repasar esta información. Interesante es lo que viene, por favor, preste atención. Duende tutú en Potosí, dice, es el alma de un niño que murió sin ser bautizado. Habita en los hornos de barro antiguos. El duende muqui es el espíritu protector de las minas. Lleva un casco o un gorro. Curupira es el guardián y defensor de la selva amazónica. Castiga a quienes causan daño a la naturaleza. Y duende del bosquecillo de Purapura, que son protectores de la naturaleza y el medio ambiente. Bueno, hemos repasado ya la información que tenemos respecto a los duendes. Miriam, con nuestros entrevistados, estamos con el tema. Exacto, estamos con Jonsi, Danico. Te he visto, Danico, acentuando en algunas cosas que ella decía. Correcto. Que no estaba bien. No, me hizo recuerdo bastante a todo el estudio que hicimos con los duendes. Primeramente, sí. Muy buenas noches. Me hizo recuerdo a los duendes que protegen la naturaleza, que esos son los knockers. ¿Knockers? Sí. Así se llama. Otro tipo de duendes. Es el tipo de duende que tenemos justamente en el bosquecillo de Purapura. Y eso fue lo que les traje hoy, una evidencia de hace tiempo. Es una fotografía que captamos en una expedición que hicimos el año 2014. ¿Tenemos la fotografía, por favor? Para ir viendo de qué estamos hablando. Exactamente, tal cual hizo Luciana la descripción, está ahí en el track. El bosquecillo, es la expedición. Ah, ahí se lo ve.
Exactamente. Exactamente. Un viejito nada más. Es como si fuera un viejito que nos estuviera viendo, pero está bastante camuflado. Camuflado en la naturaleza. Ay, ¿verdad? Ahora sí. Desde de lejos no veo, pues yo ahora sí veo. Sí, camuflado con la maleza, ¿no es cierto? Mira, la nariz. Pero es bastante definido. Tiene el rostro, la nariz, ojos, todo eso. Esa es una de las... A ver, voy a ser un poco escéptica. ¿Es un muñeco que estaba ahí? No puede ser un muñeco porque estaba camuflado con las plantas. Primeramente, un duende etimológicamente significa dueño de casa. Ya. Es un ser que obviamente es protector de la naturaleza, cuida el ecosistema. Y nosotros desde que creamos la mancha urbana y hemos ido creciendo con los barrios y demás, hemos dañado el ecosistema de ellos. Entonces hemos invadido como tal el lugar donde ellos viven. Por eso es que aparecen en edificios, en casas, en jardines, en diferentes puntos. Y el bosquecillo de Purapura es un lugar donde ellos habitaban. Entonces, justamente la fotografía que Dani muestra en la expedición se ve de manera camuflada este ser entre los arbustos. Entonces, puede camuflarse con las plantas, puede camuflarse en forma de animal, en algunos casos en forma de remolino, dependiendo, porque son seres elementales. Ahí radica, digamos, lo interesante de lo que tienen estos seres. Bueno, yo quiero contarles que tenemos una nota sobre el duende de Purapura. Vamos a verla, por favor, y enseguida seguimos conversando. ¿Los duendes son malos? Los duendes en lo que son ética moral humana no son ni buenos ni malos, porque no son humanos. ¿Dónde encuentro duendes? En el centro de la ciudad. Acá hay duendes. Acá me van a hablar de duendes. Encontré los duendes en pleno centro de la ciudad de La Paz. Pero los duendes no son como uno se los imagina. Son de toda forma, de todo tipo y de todo color. Se los puede encontrar por lo menos acá. Amigo, buenas tardes. ¿Contigo podemos hablar de los duendes? Claro que sí, cualquier detalle acerca de ellos te lo voy explicando a detalle. Es una ciencia. Es una pseudociencia. Todo lo que pseudociencia. Es una ciencia que no es ciencia. No, más que todo la pseudociencia se refiere a lo que es la parte contraria de lo que es la ciencia. La duendología, en lo que es el origen exacto, es una rama referente a lo que es la pseudociencia. Esto viene ya desde 1537, esto se ha originado en lo que es en el siglo XVI por este señor llamado Theophrastus Heysen von Paracelso. Son seres que son superiores a nosotros, son de otro tipo de conciencia, en lo cual te doy un ejemplo. La muerte para la humanidad es malo, porque somos densos. Después de la muerte del cuerpo físico ya no existe nada, pero los duendes no mueren, los duendes menguan, por lo cual no conocen la muerte. Este es un diablo burlón. Pero si es diablo, es malo. El diablo te cuento que es un arquetipo del siglo XVII, XVIII y XIX en referente a lo que es el cristianismo. El diablo burlón en sí es los duendes, como te decía, son más antiguos que la humanidad. Entonces, a base de eso, tienen el aspecto del diablo, pero son duendes. Y este es de origen, lo que es portugués y español, el diablo burlón. Si notas, tiene cuernos, el de tono del diablo, es de tono rojo y todo eso, pero es un duende. ¿No sería peligroso tener esto en la casa? Para mí que no, para mí que es más un guía de un plano superior al nuestro. ¿Los duendes son hombre y mujer? Sí, masculino o femenino. Ella tiene rasgos muy autóctonos. Sí, más que todo por el referente de lo que es la cosmovisión andina, el tema de la magia ancestral y todo eso. Y si notas, tiene su bebé, que es cargadito ahí. Ah, tiene su bebé, tiene su guaguita. Sí, hay el detalle de que muchos de ellos, a ellas se les llama duendinas, son el dato femenino de los duendes. ¿Y dónde existe? Que los duendes son seres superiores a lo que es la humanidad, no entienden eso. Entonces, a base de eso es como que un detalle que va en contra de ellos por el tema de que no son amuletos, son seres superiores a lo que no somos nosotros. ¿Qué sentido tiene comprar un duende y llevármelo a la casa? Más que todo tener un guía. Esto es una especie de altar que tienes aquí con los duendes, dulces, unos cofrecitos, refrescos, ¿no? Sí, son un refresco. Es un refresco, es la gaseosa de la papaya Salviati. Ese refresco, les gusta eso.
muchas personas le temen a los duendes. ¿Por qué será? No hay mucha información. Yo creo que la mayoría se ha basado en mitos, ficción, terror. Hay películas, hay el detalle de que el terror vende más que lo que es información. Bueno, ahí estamos conversando internamente con los chicos respecto a lo que dicen también las personas y lo que creen, ¿cierto? De los duendes. Claro. A ver, ¿qué son los duendes para ustedes? ¿Has dicho seres? Que cuidan un territorio. Claro, son seres en sí protectores de la naturaleza. Elementales. Elementales que protegen un ecosistema. Nosotros hemos ¿Buenos dañado... o malos? Dependiendo del caso, algunos pueden ser, digamos, de características positivas, de ayuda al ser humano o protección, y algunos pueden estar viciados con maldad. También existe la maldad o la bondad en el mundo férico, que es el mundo de los duendes. Se lo entiende como el mundo férico, el lugar donde ellos habitan. Ahora dime una cosa, ¿tener una especie de estos muñecos es positivo? Bueno, yo lo vería más como un adorno. Como un adorno, sí, nada más. Nada más, yo lo vería como un muñequito, algo que tú tienes. O depende de la intención que tú le das. Una representación exacta que tú le das, ya, este es el duende, este es mi knocker, y a él le voy a rendir el culto, todo esto. Pero es diferente, como analizando el tema específico de los duendes como tal, porque los gnomos tendrían que ser los seres protectores, pero correcto, de duendes, hablando que ya tendrían una energía maligna o una consagración maligna, que eso depende de cada persona, varía de persona a persona. Por ejemplo, tenemos en las minas mucho que se habla del juqueo, los jucus que entran a robar a las minas, el mineral. Entonces, ellos hacen un ritual para protegerse y les rinden culto a al muki, que es el duende que protege el oro. Entonces, dependiendo de ellos, si lo vemos desde su óptica de los jucus, vendría a ser el muki un duende protector para que en el ejército no los pesquen las cooperativas mineras y los linchen, porque ellos hacen su ritual para que les permita sacar el oro y los protegen la noche. Entonces, desde esa óptica sería bueno el duende, pero desde la óptica de los mineros, de toda la gente que trabaja ahí en cooperativas, y dirían, no, este es malo. ¿Por qué? Porque está protegiendo a alguien que nos está viniendo a robar. Entonces, la intención es muy... varía mucho de persona a persona, pero los duendes, como los veo, para definirlos así, son energías. Depende de cada persona verlos si es positiva o negativa, varía mucho. Pero de que tenemos este tipo de situaciones, sí, he tenido la experiencia, he tenido la oportunidad de toparme así con este tipo de energía, le llamo ahorita porque no tengo un mejor término más científico para investigarlo. Pero seguimos indagando, seguimos viendo, pero hay evidencias que son bastante extrañas. Ahora, yo no sé, ustedes me dirán, Jones o Danico, si esto es como más una creencia. Lo he escuchado mucho, sobre todo en provincia, ¿verdad? Que cuando no hay un bebé que no está bautizado, un niño no bautizado, se convierte en un duende. Ajá, o se lo lleva el duende. Existe el rumor, Luciana, de que los duendes van de casa de los niños no bautizados o menores de edad. Justamente, inclusive hay la creencia de que un niño abortado, un niño que no llega a nacer, se va al mundo de los duendes. Por eso se recomienda que en lugares donde hay bosques, vegetación, no vayan mujeres embarazadas. Claro que es un rumor, no es una realidad, no es algo que esté comprobable, claro, pero por lo menos en el boca a boca se menciona aquello. Entonces, que por eso los niños no nacidos o que se interrumpe su nacimiento pasarían al mundo férico, al mundo de los duendes. También por eso se dice de que igual ellos van también en cacería de los niños no bautizados. Por eso se recomienda tener la tijera abierta y el cuchillo en forma de cruz bajo el colchón para proteger a ese niño que puede ser atacado. Los duendes no siempre pueden tener la forma del viejito con barbita, gorrito, claro. Zapatitos y la ollita de oro al final del arco iris, no siempre. Justamente nos han vendido desde Irlanda ese cuento épico, esa imagen amigable del duende, pero puede tener diferentes facciones, puede verse hasta como un niño harapiento, mal vestido y deforme. En algunas personas se han logrado topar con duendes con esas características. ¿El tamaño siempre sería pequeño? Sería más o menos mediado de un niño más o menos de los 3 a 4 años, más o menos. Entonces, pero se camufla de eso y tendría esas características que te decía, mal vestido, con unas facciones raras, y eso también depende. Danico, ¿y los duendes están solo en la naturaleza, en las minas? ¿Pueden estar dentro de una casa también? Exacto, pueden estar, como lo mencionaste, dentro de las minas tienen su propia clasificación. Después, lo que estábamos hablando en este momento del bosquecillo de Purapura, que es bastante interesante porque hay dataciones de que muchas madres alcohólicas
de esos grupos de sobrevivientes de alcohólicos han tenido un aborto ahí en ese lugar, o han dado a luz y lo han matado al infante y lo han enterrado en ese lugar. Y como dicen que no ha sido bautizado, entonces se convierte en duende. Esa es la tradición que se nos cuenta desde la colonia. Pero el punto es que ya es bastante fuerte la carga de ese lugar, y como vemos que hay otras tradiciones, otros ritos, surge otro tipo de duende que hemos encontrado, que también habita el bosquecillo de Purapura y en ciertos cementerios, que se llama el Apallimay. Entonces, ¿qué significa este duende? La traducción vendría a ser el que se te sube. Normalmente busca a mujeres que están embarazadas o a mujeres directamente, o hay algunos hombres que los usa como transporte para llegar a otras mujeres. Entonces, ¿qué pasa con este duende? Según lo que dice la tradición, como ha muerto muy joven, como cuando era niño y no ha sido bautizado, se ha convertido en duende. Entonces él quiere volver a esa vida y se sube a los hombros de las mujeres embarazadas. Por eso les duele la espalda o se siente un poco ese dolor, ese Luciana, peso. Danico ha traído algo. ¿Quieres decir, por favor, qué es lo que has traído? No vamos a tocar. Esto es de una investigación que realizamos con el equipo de investigación. Esa era una casa de una familia que nos pidió que no reveláramos, pero que sufrían bastante esto de que se les perdía las llaves, se les perdía objetos y aparecían en otro lugar o aparecían en el mismo lugar. Entonces, cuando hicimos la investigación, descubrimos estos 3 objetos en la bolsita que estábamos presentando. Y ellos dicen que no haber tenido relación con esto, nunca han tenido estos objetos. Por ejemplo, la República de Chile dice aquí esta moneda, luego tenemos un arete de plata bastante antiguo, y luego tenemos un pedazo de plomo, que no sabemos qué fue, pero es un poco brilloso lo que determinamos. Todo en esta bolsita. Ellos nos dijeron que de repente ese es el tesoro del duende. Normalmente los duendes, cuando se llevan un aretito, se llevan oro, antes que era más el oro, que era más común, entonces las familias tenían más oro. Y eso les dicen que es que los duendes que se llevaban, que se robaban cosas que les gustaba. Entonces, por eso de ahí surge de la ollita de oro del duende, pero el tesoro del duende. Ahora tenemos aquí esta cosa que sí, digamos que es verdad, porque estos objetos la familia ha asegurado y ha reasegurado que no han tenido relación, no han tenido nunca nada de estos objetos, pero sin embargo han aparecido en su casa en un rincón, porque nos cuentan también que que una de las chicas de las hijas de la familia se le perdía mucho la ropa interior y siempre encontraban en un rincón, y cuando fuimos a buscar en ese rincón encontramos con esto. Qué interesante. Una cosa también importante para saber si tienes un duende en casa es que si un objeto se mueve de un lugar a otro o aparece de un lugar a otro, es la acción de un duende. Muy diferente al del fantasma en el fenómeno poltergeist, que si se cae, digamos, abruptamente tu celular al piso, es la obra de una entidad o de un ente. Pero un duende se llevaría tu celular a otro lado. Digamos, está en esta mesa y aparecería en la otra silla. Eso es la acción de un duende. Bien. Ahora, ¿esto tendrá algún tipo de energía? A ver. Mostremos eso. Y las barras de radiestesia que hemos utilizado en muchas oportunidades nos sirve para captar algo de energía. Este objeto, que es abiótico, sin vida, no debe presentar ningún tipo de carga. Veamos si algo pasa. Y sí. Hemos apartado los vasos de ahí para que no haya confusión alguna. Sí. Evidentemente hay carga. ¿Saben qué? Vamos a cerrar con esto la entrevista, querida Luciana. Gracias, chicos, por venir con nosotros. Gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Demostramos una vez más que las cosas paranormales existen. Y será como cada jueves aquí en vivo. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos. Hay un riesgo que se estaba advirtiendo, posiblemente pueda subir el precio de la carne que consumimos todos los días. Y estamos esta noche con don Clicerio Serrano, que es ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores de Carne y Ramas Anexas. También está Romer Medina, que es dirigente de Futecra de la misma federación. A ver, ¿cuál es el riesgo, don Clicerio? ¿Por qué se está haciendo esta advertencia? Bien, antes, hermana, periodista, hermana, buenas noches. Y también buenas noches a la población que nos está viendo. Nosotros somos de la Federación Única de Trabajadores en Carne, ramas anexas de la Ciudad del Alto y provincia del Departamento de La Paz, y donde nosotros en este tiempo nos encontramos en estado de emergencia. Desde el año pasado
pensando que el gobierno nos va a atender, pero lamentablemente no ha sido así, ¿no? Donde que nosotros como trabajadores en carne nos encontramos afectados a través del gobierno, donde que ya recientemente han dado una exhortación que se exporte la carne. Pero dentro de esto, como trabajadores en carne, no lo vemos conveniente que se exporte. Porque cuando apenas que dicen esto, y ganaderos ya elevan el precio y nosotros tenemos que elevar el precio. Y donde que también ya afecta... ¿Intermediarios también? Sí, entonces en lo cual donde que nosotros vemos esto, no queremos afectar, nosotros no estamos en contra a la canasta familiar, más que todo queremos que mantenga, o si no, que controle, que primero que garantice para la población boliviana el consumo. Y la parte cárnica es el alimento de la primera necesidad, de la canasta familiar. Entonces, de eso es lo que justamente anteriormente, el 16 de octubre, ya dijo, ¿no?, que el gobierno entrante que exporte. Pero no tenemos demasiado nosotros como en producciones. Pero, a ver, ahí le hago una pregunta tal vez a don Romer. Evidentemente, cuando se frenaron las exportaciones, tampoco hubo mayor efecto para que pueda bajar el precio aquí en el país, y lo hemos vivido hace algunos meses. Seguimos con el mismo efecto. En realidad sí, el precio se ha ido manteniendo. De bajar no ha bajado mucho. Se ha ido manteniendo el precio de la carne, al menos en la Ciudad del Alto, porque hemos parado a través de nuestra lucha popular el que se frenen las exportaciones. Pero una vez que el ministro Yamil ha salido en conferencia diciendo que sí se va a volver a exportar, ha vuelto a subir la carne y ahora está subiendo. Por eso es que nosotros estamos advirtiendo a la población que si siguen con estas políticas de exportación, la carne va a subir y va a llegar a costar el kilo a 100 bolivianos, y lo que va a hacer el gobierno fácilmente es culpar a los trabajadores en carne y van a decir ellos son los culpables o ellos especulan. Y en la realidad no es eso. El punto aquí central es la exportación. Mire, según los datos que maneja el ministro y lo que maneja el INE, nos establecen que Bolivia tiene una producción de carne de 320 a 330 mil toneladas. Y Bolivia necesita para su consumo interno 290 mil toneladas, lo que da un excedente de 30 mil toneladas. Pero ellos ya están exportando 44 mil toneladas, 55 mil toneladas. Ahí es el problema, cuando ya están exportando en demasía. Y si nosotros vamos y comparamos, por ejemplo, con países que son exportadores, por ejemplo, Paraguay, lo que produce al año son más de 500 mil toneladas y su consumo interno es de 150 a 200 mil toneladas y tiene un excedente de 300 mil toneladas. Eso les permite a los paraguayos poder exportar. En cambio, nosotros solo tenemos un excedente de 30 mil toneladas y queremos exportar. En ese momento, cuando exportan ese excedente de 30 mil, porque no tienen un margen de error, exportan esos 30 mil, que solo son excedentes, y ellos superan a 44, 55 mil toneladas, la carne empieza a escasear. Y aquí, como lo dijo mi ejecutivo, ya los ganaderos siempre se van a la mejor oferta y prefieren mandar a la exportación y ya no así al consumo interno. Eso es por una parte. Ahora, eso es en el oriente. Y aquí en el occidente el problema es más radical, porque aquí en el occidente del 100% de la carne tenemos el 10% nada más. Y esta carne... ¿Por qué? ¿Por qué solo el 10%? Porque esta es la parte del 100%, toda la producción está el 90% en el oriente, porque tienen campos más grandes, porque tienen... Entiendo, pero tú has dicho en la parte andina, ¿qué es lo que pasa? En la parte andina no se puede criar un ganado como en el oriente, tarda más en crecer el ganado, por el mismo clima y por el mismo forraje. En cambio, allá por el forraje bastante que hay, ya crece más rápido el ganado. En cambio, aquí en el occidente no tarda mucho en crecer, y lo poco que crece se va al contrabando a la inversa, por los precios excesivos que están pagando en el Perú. Bueno, ¿será ese otro de los motivos? ¿Cuál es más importante o cuál es el más fuerte? ¿La exportación o el contrabando? En realidad son los dos. Los dos son los motivos muy importantes. ¿Y las autoridades han hecho algo para frenar el tema del contrabando? ¿Sienten ustedes que sí o no?
La verdad no han hecho nada. Cuando nosotros nos reuníamos con los viceministros y de lucha contra el contrabando, nos decía que iban a llevar 3.000 unidades o 3.000 policías y militares a las fronteras. Y lo han llevado 2 días, 3 días y el ganado ha salido. Ya están en diferentes videos que se han podido ver. Los camiones salen por día, 10, 14 camiones de ganado. Además salen por otros puntos que son ciegos, ¿no? No salen por el paso regular. Ahora, el efecto que ha habido durante esta época en la que ha subido el precio de la carne ha sido que la gente ha dejado de consumir carne. Entonces, eso tampoco les va a convenir a ustedes, porque puede volver a pasar lo mismo. La gente que antes pedía lomito ahora está pidiendo cadera o cualquier otra cosa que sirva, que sea más barato, exactamente, o directamente usar solamente hueso para darle sabor al caldo. Bien, hermana, en esta parte lo que tú estás diciendo es la verdad, porque hoy en el día te has rebajado, porque ya eleva el precio. Cuando nosotros como nuevo comité hemos entrado, en ese momento era el kilo de carne de 20 bolivianos, gancho, y donde se podía vender a 36, 35 bolivianos. Pero lamentablemente hoy en el día, esta es la exportación que han excedido, han afectado. Y el ganadero más prefiere vender al que paga más. Entonces también de la misma forma lo que es el contrabando nos han afectado. Aquí del occidente más ha salido al contrabando a la inversa, Perú. Porque nosotros hemos pedido al viceministro Velázquez, al coronel Velázquez, y donde decía, vas a incautar. Lamentablemente hemos visto primeros tiempos estaban trabajando normal y posteriormente ya se han corrompido. Ya han pescado, lo han traído hasta cierta parte y lo han soltado, lo mismo, no sé cuál, no podemos decir, pero ha habido videos, fotos donde que estaban cobrando los del CEO, ¿no? El CEO es otro área, otro comandante que tiene, y lo que es el BLCC tiene otro también, y se arrojaban la pelotita entre ellos, ¿no? Entonces nosotros eso es lo que hemos pedido, que haya un control estricto a lo que es el contrabando a la inversa. Entonces han colocado los militares, pero también esos contrabandistas también andan armados y creo que han agredido también aquí en lo que es en el... Problemático por cualquier lado que se le vea. Claro. Bueno, entonces dentro de eso es lo que... unos 6 militares ya no lo pueden contrarrestar con varios. Entonces, y es así, nosotros por eso que le habíamos pedido al gobierno que aumente más militares, pero ha destinado 1.000 militares nomás para el control de los contrabandos al inverso. Bueno, le agradecemos mucho, don Cliserio, por acompañarnos. De igual manera, don Romer, gracias. Vamos a estar atentos a este tema. Sí, muchas gracias por la cobertura. También queremos dejar algo bien en claro, que nosotros los trabajadores en carne estamos en defensa de nuestras compañeras detallistas, de nuestras compañeras que venden en los mercados, de las tiendas de barrio que están en la Ciudad del Alto. Ellos no tienen la culpa, tampoco tienen la culpa los que venden kilo a gancho. Lo que tienen la culpa son estas políticas de Estado que son para el consumo interno y no así para la exportación. Eso es lo que queremos dejar en claro y que vamos a estar siempre en defensa de nuestros afiliados. Gracias. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias, don Cliserio. Que le vaya muy bien. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando del tema, puesto que está la autoridad también ya en conexión con nosotros, ¿cierto? Jorge Silva, viceministro de Defensa del Consumidor, a ver, para conocer la postura del gobierno al respecto. Viceministro, buenas noches. Buenas noches, agradecer por el contacto y sí, preocupados por este tema del producto, la carne y el precio que hace varios meses, y por qué no decirlo, ya hace un par de años, ha ido incrementando en forma totalmente descontrolada, debido a que el sector ganadero se ampara en la libre oferta y la demanda, y quienes señalan que van a vender su producto al mejor postor y que siempre han estado apostando a las exportaciones de la carne, restando de alguna manera una baja importancia al mercado interno, y esto ha provocado lógicamente que el precio de la carne de res haya ido subiendo en forma permanente y que a la fecha tengamos un precio de carne ya totalmente inaccesible para algunos sectores de la población boliviana. Viceministro, permítame que hace instantes hemos estado con ejecutivos y dirigentes de Futecra y nos hablan de 2 motivos para este sector: exportaciones y, por otro lado, el contrabando a la inversa y la falta de control o presencia militar en las fronteras de nuestro país. ¿Qué les responde?
Sí, que son dos factores, y yo diría que hay otros factores más, porque en noviembre del 2023 ha habido una reunión con todo el sector, con toda la cadena que tiene que ver con la producción y la comercialización. Han estado los ganaderos, han estado los internadores, los comerciantes al detalle, y en esa oportunidad se cuestionó por qué el kilo gancho estaba en 24 bolivianos, y los ganaderos atribuían a varios factores en ese momento, al tema del bloqueo de caminos, al tema de la falta de diésel, al tema del dólar, entre los principales aspectos que habían incidido su estructura de costos, y por lo tanto ellos justificaban que 24 bolivianos del kilo gancho en noviembre del 2023 era el precio que resultaba precisamente de esos factores. Sin embargo, de 24 bolivianos en noviembre de ese año se fue incrementando, pese a que varios de esos factores que ellos habían mencionado fueron mitigados, es decir, ya no hubo bloqueo de caminos, la importación de alimentos también bajó porque hubo pastizales que estaban alimentando el ganado. Evidentemente se mantiene la dificultad del diésel, pero fueron factores que deberían haber permitido, si no mantener el precio kilo gancho en 24 bolivianos, tener una tendencia a rebajar. No ocurrió aquello, se incrementó debido a que el Brasil, el Perú principalmente, abrieron las puertas para consumir este importante producto, y eso generó un contrabando a la inversa que no se ha podido en un 100% controlar. Se han realizado los operativos respectivos, Viceministerio de Lucha contra el Contrabando realizaron varias incautaciones de ganado que estaban saliendo vivo principalmente al Perú y al Brasil, pero no se ha logrado controlar en un 100%. Continúa todavía el tema del contrabando debido a los precios altos que se tienen en el Perú y en el Brasil principalmente sobre este producto, que incentiva al contrabando de la carne de res. Por una parte, y por otra parte, las exportaciones, ¿no? que también ha sido fuertemente cuestionado por Contracabol, pero que los compromisos que hemos asumido como Estado se tenían que cumplir de acuerdo a los cupos que se habían aprobado. Nos preocupó la última reunión que hemos tenido con Contracabol en Cochabamba, quienes señalaron de que ya no querían reunirse con el gobierno, sino que iban a esperar a las próximas autoridades y que con ellos iban a tomar las decisiones sobre el caso. Viceministro, permítame consultarle, ¿es verdad lo que dice Futecra, por ejemplo, de que la exportación que están realizando los ganaderos es mucho mayor de la que se debería? No, Miriam, hay cupos que están establecidos, hay certificaciones que se tienen que cumplir, son contratos que se han asumido y se mantiene dentro de esos porcentajes. Sin embargo, evidentemente ahora hay una mayor expectativa en el sector ganadero, toda vez que las nuevas autoridades que van a asumir la conducción del gobierno a partir del 8 de noviembre han señalado que se van a abrir las exportaciones, que no va a estar prohibido exportar y que se va a fomentar la exportación sin ningún tipo de restricción o prohibición. Eso ha alentado al sector ganadero y están esperando, porque el ganado puede esperar meses, ¿no? No es como el pollo, por ejemplo, que son 45 días y tiene que ser faeneado. El ganado no. Cuanto más tiempo pasa, engorda más y lógicamente eso le significa mayores débitos. Entonces, están esperando que se aplique esa medida del próximo gobierno de exportación libre, no solamente de carne, sino de otros productos, y eso lógicamente ha provocado esta situación con la que estamos actualmente. Pero los cupos para la gestión 2025-2024 se han cumplido, porque son acuerdos que se ha firmado como Estado con el sector exportador y los países, especialmente China, que se beneficia con la producción de carne. Viceministro Silva, gracias por habernos conseguido este tiempo. Muchas gracias a ti, Miriam.